Bueno, excelente lo de Claudio. Arranco mal ya de entrada porque en el tercer, cuarto párrafo de lo que yo a veces me escribo y me preparo para contarles, dice hablar del factor psicológico que puede jugar en la elección, usar el ejemplo de Claudio Suchovicki del vendedor de autos, que es el que acaba de dar, así que lamentablemente no lo voy a poder dar, pero lo vamos a usar, lo vamos a utilizar porque siempre Claudio tiene esa capacidad, esa claridad, como vimos recién, para explicar las cosas. La verdad que es de los más lúcidos y sensatos que hay hoy, y es un placer poder convocarlo en la radio o en los programas para poder conversar con él, así que me voy a... Ahí está, estoy cobrando por adelantado, gracias, perfecto. La verdad es que hay muchas cosas para conversar. Yo tengo obviamente el gen periodístico, me tira, me cuesta evitarlo. No sé si saben que hay dos informaciones del día que son de las más importantes, que tienen que ver con mucho de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Una tiene que ver con la condena de Julio De Vido por la tragedia de Once. Acaba de ser condenado a 5 años y 8 meses de prisión y acaba de ser inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Vamos a hablar de ese tema porque quiero hablar mínimamente, rapidito, de dónde venimos y de lo que significa, obviamente, la famosa herencia, cuánto tiene que ver. No me voy a meter mucho en lo económico porque me daría vergüenza después de Claudio, pero sí vinculándolo con la política. Y la otra información, que es recontra política y tiene que ver con lo económico también, es la decisión del gobierno, que ha tomado hace un rato nada más, todavía no están los detalles del todo, pero la decisión de ir marcha atrás con la idea y la resolución de cobrar en 24 cuotas, ya lo saben ustedes, el excedente, así que también allí el gobierno ha dado marcha atrás después de todo lo que se ha generado. Yo hablaba de Julio De Vido, y Julio De Vido es un símbolo porque es un gigante que cayó, un verdadero gigante, un gigante que hoy está de rodillas y que acaba de ser condenado en la causa que para mí es la causa más importante de todas. Más importante que la de los cuadernos, más importante que la ruta del dinero K, más importante que Otesur, que los sauces. ¿Por qué? Porque la causa de Once es la causa que nos enseñó a todos nosotros que la corrupción mata. Que no solamente hay gente que se está quedando con plata que no le corresponde, sino que además ese dinero que no va a los trenes, que no va a las rutas, que no va a los colegios, después termina en tragedias como las de Once, en los muertos por accidentes de tránsito o en las escuelas que explotan en la provincia de Buenos Aires porque no hay infraestructura necesaria, porque no hay gas en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de corrupción, en el gobierno anterior, en el gobierno de Cristina, y me parece importante arrancar así, porque la idea hoy es responder las 4 o 5 preguntas que nos hacen a los periodistas cuando nos encuentran en la calle. La primera es de dónde venimos, cuán grande es la herencia, a qué se refiere el gobierno cuando habla de herencia. Para mí la herencia más complicada es esta, la corrupción y la destrucción total de la economía que genera la corrupción. Porque cuando se roba, la cantidad de dinero que se robó, que ahora vamos a hablar de la cantidad de dinero, no solamente es dinero que te está llevando, sino que además el Estado se vuelve mucho más ineficiente y deja de producir. Entonces, por un lado te roban y por otro lado el Estado produce menos de lo que podría, cae el producto, dejamos de crecer y por supuesto empiezan también los problemas de déficit. ¿Cuánto se robó el gobierno anterior? ¿Y qué nivel internacional de corrupción manejó? Ariel Korenberg es uno de los científicos económicos más importantes, es un hombre que trabaja y que investiga la economía en la Argentina, calculó más o menos 36.000 millones de dólares de corrupción total en la Argentina desde los últimos 12 años, en los 12 años del kirchnerismo. 36.000 millones de dólares es, corregime Claudio si me equivoco, prácticamente todo el déficit de la Argentina. Estamos más o menos en esos números. Prácticamente todo el déficit de la Argentina se fue en corrupción, se fue en coima, se fue en arreglos, se fue en los cuadernos, se fue en Once, se fue en Otesur. Si lo comparamos internacionalmente, también es muy sorprendente. Por ejemplo, Mohamed Suharto, ¿no? Dictador de Indonesia, estuvo 31 años en el poder, ejecutó casi a 1 millón de personas este carnicero y se calcula que se robó 20.000 millones de dólares. Acabo de decir 36.000. Y Suharto está liderando los rankings de corrupción en el mundo desde que dejó de ser dictador en Indonesia y está en niveles inferiores a los que se llevaron acá. Ferdinand Marcos en Filipinas, apenas 10.000 millones de dólares.
Y digo apenas porque si lo comparamos con los 36.000 es realmente impresionante. Y así podemos seguir. Fujimori, Alberto Fujimori de Perú, un símbolo de la corrupción en Latinoamérica, 600 millones de dólares es lo que se calcula que robó, contra 36.000 millones, que es lo que este investigador del CONICET que yo mencionaba había calculado de corrupción en la Argentina. Eso es de dónde venimos. Por eso, cuando a veces dicen que los cuadernos o las causas de corrupción quieren tapar lo mal que está la economía, yo digo que la gente no es estúpida, la gente no deja de saber cuánto vale el dólar, la gente no deja de darse cuenta si vende más o vende menos porque hay una causa de corrupción. Y los cuadernos no solamente no tapan la economía, no tapan los problemas económicos, sino que además explican una gran parte. A partir de ahora, quiero preguntar lo siguiente. Mauricio Macri puede ser candidato el año que viene? ¿Puede reelegir? ¿Puede llegar Mauricio Macri? Él quiere ser candidato. Él sabe que no tiene muchas alternativas, que no hay demasiados candidatos. Hay algunos dando vueltas, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Marcos Peña, dice Macri, cosa que yo veo absolutamente inviable. Pero básicamente hoy el candidato que tiene el gobierno para el año 2019 es, sin lugar a dudas, Mauricio Macri. ¿De qué va a depender la performance, el desarrollo de Mauricio Macri el año que viene? Votamos presidente el año que viene, ¿eh? Parece lejos, pero ya arranca. Va a haber paso, va a haber primera vuelta y después vamos a tener que votar seguramente en un balotaje. Y traje algunos números de las últimas encuestas para que los conozcan. Lo primero tiene que ver con el resultado de la economía, con todo esto que planteaba recién Claudio. Y acá es cuando yo ponía el ejemplo de los autos. A eso se aferra hoy el gobierno de Mauricio Macri, porque la verdad es que cuando uno ve las proyecciones económicas, más allá de que me alegra haber escuchado el final de Claudio y esta luz al final del túnel, la verdad es que muchos economistas, incluso de los que trabajan cerca del gobierno, como Carlos Melconian, que se dice amigo del presidente de la Nación, pronostican más o menos 4 trimestres de recesión, es decir, 1 año de recesión. En ese escenario, el gobierno apuesta todo a esto que decía Claudio con el ejemplo del vendedor de autos, a ese cambio en el humor, a ese pequeño cambio que empieza a aparecer cuando la economía empieza a mejorar muy de a poquito. Por eso, en algún momento se dijo, de manera equivocada, que el gobierno quería adelantar las elecciones. Eso fue una especie de movida que hizo un sector del peronismo, cuando en realidad lo obvio era que el gobierno no adelantara nada. Al gobierno lo que le conviene es esperar justamente que la economía empiece a recuperarse un poquito para poder ir a las elecciones con ese viento de cola. Saben ustedes la cuestión económica, la explicó Claudio, no voy a abundar sobre esto, pero sí quiero abundar sobre el factor tremendamente político que hay en la situación económica que tiene hoy la República Argentina. El gobierno está dividido en este tema en dos. Hay un sector más vinculado a lo económico, más vinculado a lo tradicional y otro sector más político. El primer sector, el que está más vinculado a lo económico, claramente está representado por Mauricio Macri, Marcos Peña, ahora Nicolás Dujovne, ministro de Economía, que tiene cada vez más poder. Y del otro lado, del lado más político, están María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, un sector que tiene una diferencia importante con el gobierno. ¿Cuál es la diferencia importante? La economía real. Nosotros escuchamos hablar al ministro de Economía, escuchamos hablar al jefe de gabinete y cada vez que dan una conferencia de prensa, me pasa a mí en los programas, termina la conferencia de prensa y lo tengo que llamar a Claudio. Claudio, explícame qué acaban de decir. Explícame qué significa LEVAC, qué significa LELIC, qué significa que la tasa de referencia está al 70%, cómo se traduce esto en la vida de todos nosotros. No hay nadie en el gobierno, por lo menos en este sector que yo menciono, que es el que maneja hoy por hoy las decisiones del gobierno, que esté hablando de la economía real, que esté diciendo, por ejemplo, ok, tenemos que bajar el dólar, es verdad, el tipo de cambio hay que controlarlo porque eso generó una crisis financiera y la devaluación trajo todo esto que explicaba Claudio recién, y eso significa que tenemos que subir las tasas al 70%. Perfecto, es la herramienta que encontró el gobierno. ¿Qué genera una tasa al 70%? A las pymes no les tengo que explicar. Obviamente les genera una dificultad enorme para descontar un cheque, para tener financiamiento, para ir hacia adelante, para invertir. ¿Por qué no hay en el gobierno
hoy una persona, un equipo que esté destinado a tratar de compensar desde la economía real eso que desde la economía financiera termina siendo una dificultad. Por ejemplo, una idea de Martín Redrado, que es un hombre de la oposición, pero que no es un crítico, un salvaje, ni alguien que viene del kirchnerismo. Es más, me atrevo a decir que tranquilamente podría trabajar en este gobierno. ¿Qué dice Redrado, por ejemplo? Simplemente a modo de explicación. Denle un beneficio impositivo a aquellas pymes que decidan invertir un peso más de lo que ya vienen invirtiendo. Por cada peso extra que esa pyme invierta, vos le das un beneficio impositivo, un beneficio fiscal. No tenés un problema fiscal, no perdés dinero, al Estado no le cuesta un peso y compensás esa dificultad que le está generando la economía financiera a través de una herramienta y de una ayuda de la economía real. Esta discusión es la que hoy está teniendo el gobierno y, para mi criterio, lamentablemente, le están ganando los financieros por sobre los políticos. Yo creo que ahí me parece que el gobierno empieza a reconfigurar, por eso la decisión de hoy de retrotraer el tema del gas, del cual vamos a hablar en un ratito nada más. Porque con el tema del gas está el segundo de los problemas que tiene el gobierno y que debería solucionar de cara a las elecciones del año que viene. Y es el problema de la comunicación. La comunicación no es distinto de la gestión, y menos en la época de hoy. Comunicación y gestión son exactamente lo mismo. De hecho, Fernando Henrique Cardoso, uno de los hombres más importantes, uno de los líderes políticos más importantes de América Latina, decía: gobernar es explicar. Gobernar es explicar. Y esa frase me parece que es la que resume varios de los problemas que tiene el gobierno en este sentido. Lo del gas es un ejemplo claro. El gobierno comete el error de subestimar algunos problemas, de subestimar algunas medidas y terminan generando cuestiones como la que pasó con el gas. ¿Y qué le pasa? Desde lo político, termina pagando el doble de costo de lo que debería pagar cuando toma una decisión equivocada y obtiene la mitad del rédito de lo que debería obtener cuando toma una buena decisión porque no tiene una convicción, no cree en la comunicación, no cree en la explicación y por lo tanto no termina de creer en la política. Ustedes fíjense, hay una metáfora que me parece que funciona. El gas, esas 24 cuotas, eran 90 pesos, más o menos promedio en cada una de las facturas durante 24 meses. Ahora la va a pagar el Estado, la van a pagar entre el Estado y algunas empresas petroleras. Cuesta 20.000 millones de pesos. Y eso le pasa al gobierno en lo político. Paga 20.000 millones lo que sale 90, porque no va a dar la pelea, porque no va a dar la batalla, porque no se junta y no piensa desde el punto de vista estratégico y comunicacional cómo le va a explicar a la sociedad qué está pasando con el gas. Podría haber dicho el gobierno: había un problema, hubo un desfasaje, hay que pagar, hay un excedente, hay una diferencia, juntémonos y tomemos la decisión mejor para resolver este problema. Poné a la gente de tu lado. Eso es lo que el gobierno todavía no termina de lograr y no termina de capitalizar y no termina de entender, y es lo que genera estos problemas. Cristina Kirchner. ¿Puede ir presa? ¿Puede ir presa Cristina, por ejemplo, antes de las elecciones? ¿Puede pasar eso? Lamentablemente, para muchos que creen que sí, y para mí, que yo creo que debería quedar detenida Cristina, no puede pasar. No va a pasar que Cristina quede detenida antes de las elecciones. Esto está absolutamente garantizado por Pichetto y está absolutamente garantizado por un sector importante del peronismo también. Y aunque quede detenida, aunque le quiten los fueros y vaya a prisión, puede ser candidata igual, puede ser candidata de todas maneras, puede ser candidata incluso desde la cárcel, porque acá en Argentina no es como en Brasil. Acá no está la ley de folia limpia que le impide a Lula ser candidato. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, que ahora también está en problemas, le permitió a Carlos Menem ser candidato en la elección del año pasado, a pesar de tener condena y a pesar de tener una condena firme con doble instancia de juzgamiento. Así que Cristina seguramente va a ser candidata el año que viene y va a ser uno de los personajes más relevantes y más importantes y va a ser uno de los vértices en los cuales se juegue la realidad política del año que viene. Y acá, en este punto también, hay otra división en el gobierno,
que se vio perfecto esta última semana con las palabras de Lilita Carrió. Lilita Carrió, con su estilo verborrágico, virulento, a veces con tal vez un poquito de falta de timing para expresar su desacuerdo, colocó en el centro de la discusión otra de las grietas que tiene Cambiemos, que es la siguiente. ¿Qué pasa con Cristina? Cristina, ¿tiene que avanzar su proceso judicial? ¿Tiene que quedar detenida? ¿Hay que votar por el desafuero? ¿O es como dice Germán Garabano, que al país no le conviene que un expresidente quede detenido? Obviamente Lilita Carrió dice, hay que ir a fondo, hay que ir, sean cuales sean las consecuencias. Y acá hay dos puntos que quiero hacer. El primero, ¿qué piensa Mauricio Macri? No se sabe demasiado, Mauricio Macri prefiere no expresarse sobre este tema, pero si uno busca, si uno rastrea en el origen del pensamiento de Mauricio Macri, en su principal consejero, en su principal asesor, que es Jaime Durán Barba, uno puede adivinar o tratar de adivinar cuál es el pensamiento de Macri con este tema. Durán Barba le dijo a Macri, y esto lo ha escrito varias veces, y es una frase de cabecera que tiene el ecuatoriano, Perón se transformó en mito durante el exilio. Por lo tanto, si ese es el pensamiento de Durán Barba, podemos entender que su pensamiento es que Cristina, al gobierno, por lo menos desde lo electoral, le conviene todavía en libertad. Dicho esto, quiero plantear dónde yo creo que Carrió tiene razón, dónde está el punto de razón que tiene Lilita Carrió. El gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri y toda su gente, llegó al poder y ganó las elecciones no por la economía, como suele ocurrir en la Argentina. Ganó porque había una sociedad que estaba harta de la corrupción, de la hipocresía, de la impunidad, de la falta de instituciones, de la ausencia de transparencia. Eso fue lo que llevó al gobierno de Mauricio Macri a ganar las elecciones. Y obviamente también la promesa de mejor gestión, el mejor equipo de los últimos 50 años, la capacidad que tiene el sector privado en el Estado para mejorar la economía. Obviamente eso no funcionó. La economía no mejoró, la economía está atravesando un problema muy pero muy grande, eso no lo tengo que explicar. Entonces, y esto es lo que está analizando en este momento el gobierno, el último bastión, el último nivel de conexión que tiene el gobierno de Macri con sus votantes es justamente este compromiso de la lucha contra la corrupción. Por eso es que Lilita Carrió saltó por el aire cuando escuchó que un ministro del gobierno de Mauricio Macri estaba relativizando la idea de que Cristina pudiera seguir siendo investigada y pudiera terminar en prisión, porque Lilita Carrió cree, y yo estoy de acuerdo, que si hay un valor que no puede perder Mauricio Macri, más allá de lo económico, más allá del dólar, más allá de la inflación, más allá del desempleo, si hay un valor que no puede perder Mauricio Macri, el valor de la lucha contra la corrupción. Hablemos un poco de números, para ir terminando también, y después vamos a las preguntas, que siempre es lo más interesante de este tipo de encuentros. Números. Hoy la Argentina está dividida en tres. Algunos dicen que en 3/3 muy parejos, un 33% núcleo duro de Cristina, un 33% núcleo duro de Mauricio Macri y un 33% de gente que no está ni con uno ni con otro. Yo creo que esos cálculos son un poco exagerados y me parece que es más bien un 25% de núcleo duro de Macri, 25% de núcleo duro de Cristina y un 50% de la sociedad que vota según su momento económico, según su realidad, según sus necesidades y según cómo llega el día de la elección. Encuestas que salieron hoy, hace un ratito nada más. La encuestadora es Sinopsis. Se hicieron hace 2 días estas preguntas. Hoy, si Mauricio Macri va en un balotaje contra Cristina, si quitamos a los indecisos del medio, si se consolida esta tendencia, según la consultora según la consultora Sinopsis, si hoy hay un balotaje entre Mauricio Macri y Cristina, Macri gana con el 52% de los votos, por muy poquito, por muy poquito. Y, atención con esto, si el balotaje es María Eugenia Vidal contra Cristina Fernández de Kirchner, se estira un poco la diferencia y Vidal ganaría con el 54% de los votos. ¿Qué significa esto? Significa que hay un escenario
muy parecido al de las últimas 2 elecciones en la Argentina. Hay un escenario de polarización muy fuerte que va a ser muy difícil de romper y es probable que la elección, muy probable, diría casi seguro, se termine definiendo en un balotaje. Está Mauricio Macri por un lado, con las dificultades que ya conocemos, con este punto de la corrupción que yo mencionaba recién. Está Cristina Kirchner, que no puede ir presa, pero sí puede ir presa su hija, por ejemplo, el año que viene. ¿Por qué? Porque ahora, en febrero, comienzan los juicios de la corrupción y Cristina tiene fueros, Máximo tiene fueros, pero Florencia no tiene fueros. Y Florencia está procesada y con elevación a juicio en una causa en la que es parte de una asociación ilícita. Es decir, que Cristina tiene un frente judicial muy complicado, desde lo personal y desde lo familiar. Y esto que voy a decir no debería ser así, pero lamentablemente es así en la Argentina. La justicia suele acompañar los tiempos electorales. Por lo tanto, así como yo les decía que Cristina no hay ninguna posibilidad de que quede detenida antes de las elecciones del año que viene, sí es muy probable que quede detenida si pierde las elecciones en el año 2019. Por eso es que hay tanta gente nerviosa y hay tanta gente que está viendo en la elección del año que viene no volver o no volver al poder, sino mantener su libertad. Están peleando algunos en las elecciones del año que viene para no perder su libertad y no estar en prisión. Para terminar, el tercer actor que va a jugar en esta elección y que puede terminar de torcer la balanza es este nuevo espacio rarísimo de peronismo no kirchnerista. Algunos le dicen peronismo racional, otros dicen que no existe tal cosa. Y este es un espacio en el cual no solamente va a haber peronismo, sino que va a haber algunos personajes del radicalismo, algunos personajes del socialismo también. ¿A qué apunta este espacio? Este espacio quiere quitarles votos a los dos. Este espacio del peronismo no kirchnerista quiere ir a pescar en ese universo del 50% de gente que está desilusionada con Mauricio Macri, pero que nunca votaría a Cristina. ¿Qué sueña? ¿Qué sueña Urtubey? ¿Qué sueña Pichetto? ¿Qué sueña Schiaretti? ¿Qué sueñan estos personajes que se han sacado esta foto en la última semana? Sergio Massa. Sueñan en realidad con algo que yo creo que hoy es prácticamente imposible, que es que Cristina no se presente. Ellos querrían que Cristina no se presente y que todo el peronismo fuera una gran paso y de esa manera saliera un candidato competitivo que le pueda ganar a Mauricio Macri. Eso no va a pasar, o es prácticamente imposible que pase. ¿Qué es lo que sí va a pasar? Que vamos a ir a votar el año que viene a las PASO, a Mauricio Macri por un lado, sin competidor interno, a Cristina Kirchner por el otro, sin competidor interno, y a un sector del peronismo que va a intentar tener una PASO competitiva. Hoy sería, todo esto puede cambiar, hoy sería, por ejemplo, Sergio Massa contra Juan Manuel Urtubey. ¿A qué apunta ese espacio del peronismo no kirchnerista? A que la suma de los votos de esos dos candidatos tengan más votos que Cristina, quedar segundos en la elección y decir de esa manera: nosotros somos el verdadero peronismo, nosotros somos la verdadera oposición, nosotros somos los que podemos ir a competir en un balotaje contra Mauricio Macri. La verdad es que es bien difícil, todavía tanto Urtubey como Sergio Massa no tienen el caudal de votos necesario, pero es cierto que se está construyendo un sector político que va a empezar a crecer por un motivo. Y es que en todas las encuestas, y en esto coincide cualquier encuesta que uno mire, creció muchísimo la desilusión en general con la política, el desánimo con la política en general. Por eso es que de golpe empezamos a escuchar cosas rarísimas como que Marcelo Tinelli quiere ser candidato. ¿Por qué? Porque tiene un montón de encuestadores alrededor que le dicen: dale Marcelo, jugate ahora porque fíjate lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, fíjate lo que pasó en Estados Unidos con Trump, fíjate lo que está pasando, lo que pasó en Italia en su momento con Beppe. Está pasando que la gente desilusionada con la política empieza a querer votar a algunos otros personajes que no tienen nada que ver con la política. Lo de Tinelli yo creo que no es viable, tiene una alta imagen negativa, no es posible, pero se está conformando ahí un sector político que seguramente va a crecer y que va a intentar conseguir los votos de estos dos espacios que ya los han perdido. De todas maneras,
me atrevo a decirlo, a pesar de que hacer pronósticos en Argentina es muy, pero muy difícil, yo creo que vamos a ir a un escenario, como decía antes, muy similar a las elecciones del año pasado y muy similar a las elecciones del 2015, con una Argentina muy polarizada, una Argentina muy dividida y que va a terminar votando en el balotaje kirchnerismo o Cambiemos. La verdad que desde ese punto de vista, obviamente, habla de un país muy difícil, muy complejo, que luego de 4 años de un gobierno no pudo resolver esa dicotomía. Yo creo que la elección que viene va a tener, por supuesto, serias consecuencias. Si gana Cristina, el año que viene esta charla le estará dando Víctor Hugo Morales, seguramente no voy a estar yo acá. Y si gana Mauricio Macri, probablemente Cristina tenga serias posibilidades de terminar en prisión y serias posibilidades de terminar pagando justamente por los delitos que se cometieron. Básicamente, para cerrar algunas conclusiones, simplemente el 2018 va a terminar muy mal. Si Argentina tiene suerte, si la cosa funciona, si la cosecha es récord, ojalá que así lo sea, el año que viene va a empezar a mejorar un poco en los primeros 2 o 3 trimestres y Macri debe recuperar algo que perdió y que era lo más importante que tenía. Cuando uno miraba una encuesta antes de la crisis económica, la gente decía, estamos mal, pero yo sé que vamos a estar mejor. Ese era el gran capital político que tenía Mauricio Macri. La esperanza de que el camino era duro, que era difícil, que se estaban sintiendo ya algunas consecuencias, pero que claramente era un camino de virtud y que la cosa iba a mejorar. Eso se terminó, eso cambió, ya no está más en las encuestas. Y es justamente ahí donde debe operar el presidente Mauricio Macri, donde debe encontrar este camino para volver a recuperar esa confianza, sobre todo porque, como decíamos, es muy probable que una vez más los argentinos tengamos que elegir el año que viene Macri o Cristina.